Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a los que están por la web que están asistiendo a la charla. Vamos a tratar de cubrir dos temas relacionados: cómo está el sector de la animación de los videojuegos en el país y cómo estamos desarrollando un proyecto para Consciencias que denominamos David para apoyo a este sector. Vamos a tratar de cubrir estos puntos. Primero, dar un poco de contexto de qué es para nosotros interesante en videojuegos, cuáles son algunos de los videojuegos exitosos y qué estamos haciendo en el país al respecto. Una pequeña definición de lo que nos interesa entender como videojuego y el negocio actual, qué es lo que pensamos que significa un buen clima en Colombia para el desarrollo de videojuegos, sobre todo para exportación. Cómo entra dentro de este clima el proyecto David, que ya presentaré algunos detalles, y nosotros como ingenieros, la mayoría, cuál es nuestro papel dentro de ese negocio de desarrollo de videojuegos, cómo veremos algunas perspectivas y retos en el futuro. Primero, ¿qué tenemos como videojuegos exitosos? Lo primero que probablemente viene a la mente para ustedes son videojuegos de este estilo. Aquí tenemos Call of Duty, tenemos Journey, el mejor juego de este año según el Game Developers Choice Awards, y de pronto algunos de ustedes lo conocen, Papo y yo, de Banda del Caballero colombiano, entre otras cosas. Unas gráficas muy interesantes, pero también un contenido y una historia subyacente muy interesante en la vida de Banda. ¿Qué tienen en común estos juegos? Son juegos para consolas. Son juegos, si empezamos por acá, bastante costosos de producir. Call of Duty está en el orden de $60 millones, si no más. Creo que el más baratito es el de Bander, que fueron como 15 millones, y pues de ahí para arriba suben las cuentas. Y generalmente son los que cubren más el mercado o la publicidad que nos llega de todas partes. ¿Por qué? Pues porque se le invierte mucho la publicidad de estos juegos. Una parte significativa de lo que se gasta en el desarrollo del videojuego es la publicidad que se está incluyendo en él, y por supuesto pues eso se nota a nivel mundial. Estos juegos por supuesto son exitosos y son bien interesantes tenerlos como referencia, y vamos a ver que en el futuro pues quisiéramos desarrollar videojuegos de esta calidad, pero desafortunadamente a esto no es lo que me refiero. Esto para nosotros está fuera del alcance de lo que podemos hacer en Colombia. ¿Qué es lo que queremos desarrollar? ¿Qué es lo que queremos entender como juegos exitosos? Juegos que sean exitosos, por supuesto, en el mundo, que hayan generado de alguna manera un retorno de inversión, pero que sus equipos de desarrollo y sus presupuestos sean un poco más alcanzables en lo que se puede hacer en Colombia. No estamos hablando de 10, 100 millones de dólares, estamos hablando de 100.000, 200.000 dólares, que son cantidades un poco más asequibles a nuestro mercado. Y aquí tenemos tres ejemplos que ustedes conocen. Angry Birds, hay muchas series, está la serie aquí Star Wars, que en cierta medida no fue muy exitosa en términos de mercado, pero si lo consideramos como el conjunto de juegos que se han desarrollado alrededor de estos pajaritos disparando a los navalitos, pues ustedes saben que ha sido muy exitoso a nivel mundial. Minecraft es un ejemplo excelente para nosotros ingenieros, porque es un juego que desarrolló inicialmente solo una persona y en Java, y cuando se volvió popular, esta persona comenzó a aportarlo a otras plataformas, comenzó a cobrar por el juego, y ahora es un fenómeno mundial realmente bien interesante. Y aquí saqué un favorito mío, realmente no espero que muchos de ustedes lo hayan jugado, se llama Triple Town. Está para Facebook, está para Android, está para iOS, y es un rompecabezas, es un puzzle muy sencillo, con una dinámica y una mecánica también muy tradicional. Si ustedes conocen juegos como Bejeweled, donde hay unos diamanticos de colores que hay que unir de a tres, pues aquí hay que unir de a tres cosas, bien sean arbustos, bien sean osos que están bravos, bien sean iglesias que ustedes ven ahí, casas más grandes.
Hay que ir de 3 y ahí, digamos, se va desarrollando el rompecabezas. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estos juegos? Son mucho más pequeños, son grupos de desarrollo mucho más pequeños y son muy asequibles a lo que aquí podríamos replicar en el futuro. Y por supuesto los destaco porque en términos de retorno de inversión han sido exitosos, han recuperado la inversión que se ha hecho en ellos. Eso en términos generales. En términos colombianos no quiere decir que no hayamos hecho nada, y aquí quisiera nombrarles algunos juegos que ya están en el mercado y algunos que vienen en el futuro próximo. Uno de los que recibió una inversión bien interesante desde el año pasado es Vampire Season de Brains. Es una empresa colombiana, yo diría exitosa en términos de obtención de capital, que sacó este título el año pasado y ha seguido trabajando para recuperar su inversión. Es el género, pues si hablamos de géneros, el género se llama Tower Defense, en el sentido de que estoy poniendo unos recursos y estoy tratando de proteger algo que es mi torre. En este caso, como estamos hablando de vampiros, lo que se está tratando de proteger es el sepulcro del vampiro. Entonces, pues hay digamos, una historia sencilla pero interesante. Vemos acá Gravity. Gravity es un juego de Efecto Studios que ganó hace poco un concurso en Barcelona, el App Circus, y pues es interesante también la historia. Cuando hablamos un poco más de cómo ganaron. Está también para iOS, pero están empezando a portar y generar una segunda versión para otras plataformas. Riot Versus es también de una empresa colombiana, 360 Digital. Lo que es interesante de este juego son dos cosas. Primero, el género. Es un juego donde uno juega escribiendo, en este caso en inglés, también creo que está apuntado para otros lenguajes, y uno compite con otras personas en una red social escribiendo con base en unas palabras que le dan a uno al inicio. Y esa dinámica de juego le ha valido que sea reconocido como un juego interesante en el mundo. Se ha ganado también, en su momento fue feature o fue parte de lo que se mostraba en la hoja principal de iTunes cuando uno iba a comprar juegos gratis en un género en particular que es el juego de escritura. Este es un juego que viene pronto, puedo mostrar la imagen porque está en el sitio web de Colombia Games, no lo han liberado todavía, pero se llama Pocket Plan. Y para nosotros es interesante porque vamos a ver, es uno de los primeros productos que vamos a generar con la colaboración que estamos desarrollando con las empresas en el proyecto DARO. Voy a tratar en las siguientes imágenes y en los siguientes slides también tener una muestra de algunos de los juegos que se han desarrollado en Colombia. En este caso, lo llaman Night Chink, es un juego de C2 Studios, C2 por lo menos, en Medellín, que pega Camilo Gómez de la empresa. Y es un juego que también está disponible para iOS. Interesante en el sentido de que uno puede cambiar el vestido aquí al chimpancé. Mi hija lo tiene con un vestido ballet, rosadito, un triciclo en vez de una moto, y bueno, se ve simpático la forma en la cual uno puede personalizar el ambiente. ¿Qué tenemos como un videojuego? ¿Qué es lo que nos interesa de este espacio de videojuegos como negocio? Nos interesa entender un videojuego como una experiencia interactiva entretenida. Aquí entonces, en cierta medida, aunque vamos a hablar más adelante de juegos que no son solo entretenidos, sino también que enseñan, vemos que lo más importante en términos del mercado pues son los juegos entretenidos. Es el juego que está entreteniendo a la persona y no necesariamente que tiene otros objetivos. ¿Por qué? Pues porque es el negocio más grande. Ya vamos a hablar del tamaño del negocio, pero es el negocio al cual las empresas deberían estar apuntando. Lo segundo importante en estos videojuegos es que la experiencia interactiva está mediada por un ambiente computacional. Y hablo de ambiente computacional porque ya no estamos hablando de un portátil, ya no estamos hablando de un computador de escritorio, ya ni siquiera estamos hablando solo de un celular, estamos hablando de cualquier cosa que sea un computador, que tenga un computador en el medio. Entonces piensen, por ejemplo, en los juegos para Kinect,
pues realmente no hay control. Hay un dispositivo allá que está capturando la información de cómo se está moviendo el usuario. Y vamos a ver más adelante que hay muchos ambientes computacionales que están saliendo nuevos, en donde uno de los negocios principales que se espera de esos ambientes es que se generen videojuegos para ellos. Y por último, nos interesan videojuegos que combinen una historia con unas mecánicas de juego. Aunque hay muchos elementos importantes dentro de lo que es un videojuego, vamos a destacar dos. La historia, que es lo que está contando el juego por debajo, y las mecánicas de juego, cómo es que el usuario juega. Entonces, si hablamos de Kinect, estoy jugando moviendo los brazos o haciendo movimientos al frente del Kinect. Si hablamos del celular, ustedes juegan tocando la pantalla, haciendo dragging, distintos gestos, y así para cada ambiente hay unas mecánicas básicas que se pueden explotar. De todos estos elementos, lo más importante, y ya vamos a resaltarlo más adelante, en donde el ingeniero de sistemas entra de una manera muy importante, es en el diseño de nuevas mecánicas. Esto va a ser bien interesante. Y en la creación o en tener en cuenta qué es lo que está pasando con los ambientes computacionales para generar juegos para esos nuevos ambientes. Eso va a ser una labor importante de los ingenieros. ¿Qué mercados son interesantes en términos del negocio mundial y del negocio que nos interesa destacar en la charla? Pues digamos está dividido en varios temas que los podemos entender casi que dirigidos a los distintos ambientes computacionales. Aquí hablamos de las consolas, produce Sony, Microsoft o Nintendo, los ambientes móviles, celulares y tablets, muy importantes últimamente, los ambientes sociales que también con la web, los ambientes de juegos en Facebook, y hay dos tipos de negocios, los juegos por encargo. Alguien viene a mi compañía, me dice, desarrollé esto, le doy tanto dinero y tanto tiempo para desarrollarlo, o algunos nichos especiales. Vamos a hablar por ejemplo de juegos educativos, que también pues, son interesantes, pero son bastante pequeños. Para dar un ejemplo, una empresa colombiana, NDI Television, produjo hace unos años este juego por encargo. Por supuesto, la empresa colombiana no tiene el control de la propiedad de los cariñositos, pero le encargaron hacer el juego y es algo que está montado en el sitio web en donde se promociona esa propiedad intelectual. Entonces vemos varios espacios para desarrollarse en este negocio. ¿Qué es lo que más se está haciendo y qué es lo que tiene más sentido hacer en Colombia? Desarrollo para móviles, desarrollo por encargo, es algo que se está haciendo. Muchas empresas están haciendo desarrollo para ciertos nichos, entonces vienen, me contratan para hacer un juego educativo y eso lo pueden hacer. Y hay una empresa que hizo en algún momento un juego para consola que, como vimos desde el principio, pues requiere una inversión mucho mayor y un equipo de trabajo, por supuesto, mucho más grande. ¿Qué es lo que podemos decir del negocio actual de los videojuegos? El negocio actual es un negocio de alrededor de unos 50 billones de dólares a nivel mundial, que se espera que sea alrededor de 70 billones de dólares en el 2015. Por supuesto, si dijéramos en el futuro que tenemos un 1% de ese mercado, pues sería algo maravilloso para el país, pero por supuesto pues todavía no estamos ahí. Pero es un mercado muy grande, es un mercado bien interesante. Los mercados en donde más se compran videojuegos son, por supuesto, primero Estados Unidos, segundo Japón y a veces al revés. Aunque hay otros mercados, se puede hablar de Europa, se puede hablar de Sur Corea, pero para nosotros como colombianos, por supuesto, pues es mucho más sencillo pensar en el mercado norteamericano, entendemos mucho más esa cultura que otras culturas, por ejemplo la japonesa, es un poco más ajena a nosotros. Y es una industria que está en periodo de cambio. Y yo diría que en general todo el tiempo está en cambio. Vamos a ver que parte de lo interesante de los videojuegos es que están unidos a olas tecnológicas. Y yo espero comprar una tecnología y divertirme en esa tecnología. Entonces ustedes saben, hace poco se anunció el nuevo PlayStation 4 que nadie ha visto. Solo hemos visto el control, pero bueno, algún día veremos más que eso. El año pasado ya salió en teoría la nueva versión, la nueva generación de la consola de Nintendo, el Wii U, pues que está luchando el mercado, pero
ahí va. El año pasado también salió la nueva generación de consolas portátiles de Sony, PlayStation Vita. Este año están comenzando a salir lo que se ha denominado en el mercado microconsolas, consolas muy pequeñas, muy baratas, que más que la consola proponen nuevos métodos de negociación de videojuegos. El método de negociación para consolas tradicionales como PlayStation y el Xbox pues es muy cerrado, lo controlan muy bien, yo diría, para que salgan juegos de muy buena calidad las empresas que los producen. Pero eso también genera unas barreras que son muy difíciles para empresas pequeñas que quieren mostrar sus videojuegos. Pues muchos de estas nuevas consolas quieren ser abiertas, quieren que todo el mundo pueda publicar en ellas y que de alguna manera sea una explosión de nuevas ideas en videojuegos. Aquí vemos un ejemplo, esta es la OEA, es una consola de $99, fue financiada por Kickstarter el año pasado, está basada en Android como cualquiera de los celulares Android. Y el mercado, o digamos el store, el almacén para estas consolas, va a permitir a cualquier persona poner el juego en ellas. El ambiente de desarrollo viene con la consola, entonces uno compra la cosita y ya tiene forma de desarrollar juegos para ella. Y es un negocio pues totalmente nuevo. Como ella hay otros, hay lo que se llama GameStick, hay lo que se llama Game Throttle, Nvidia está sacando un ambiente también de consola, se está generando una gran discusión de nuevos ambientes hardware para desarrollo de videojuegos, y eso pues es importante tenerlo en cuenta. Y vamos a ver también al final hay nuevo hardware, se están desarrollando nuevos elementos que si tomamos la historia pueden ser tan interesantes como lo fue en su momento el Kinect. Entonces, si el Kinect de alguna manera le dio un aire y un gran empuje a los juegos en Xbox, vamos a ver hay nuevos elementos en hardware de interacción que pueden ser bien interesantes en el futuro. ¿Cómo es el negocio en Colombia? Aquí extraje algunas cifras de un estudio que hicimos el año pasado para ProExport en el Ministerio de las TICs y con la colaboración del Departamento de Administración y de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, en donde estudiamos la oferta nacional en las industrias de contenidos digitales, específicamente hablando de animación, videojuegos y libros interactivos. Ya vamos a destacar también más adelante que libros interactivos fue una sorpresa bien agradable. Entonces, vemos aquí algunas cifras en el ámbito específico de videojuegos. Tenemos registradas alrededor de 47 empresas, vamos a hablar también de la asociación IGDA Colombia, o la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos colombiana, 54 en el estudio que les digo, entonces un número de la mitad probablemente es el que es el acertado. En el estudio, en las 54 empresas que encuestamos en este estudio, hay un promedio de 11 empleados en cada empresa. Ahí vemos entonces, son empresas pequeñas, microempresas en general. Y en general se puede encontrar en todos estos negocios que se están desarrollando como desarrollo de juegos móviles o desarrollo de juegos para redes sociales, no son muy grandes, son grupos pequeños que empiezan básicamente pues, a desarrollar una idea, tratando de tener costos muy reducidos, y si la cosa funciona empiezan a crecer de una manera bastante interesante. En esas empresas encontramos las que generaban videojuegos que reportaban ventas en promedio de 446 millones anuales, lo cual nos suena bastante interesante como empresa, aunque de todas maneras si lo vemos en términos de número de empleados pues es todavía algo pequeño. Y lo que es interesante para empresarios es 43% de ellas dicen que sus ganancias de ellas están en el 16 y 35% de sus ventas. Eso puede ser interesante como negocio. Lo que es interesante para ProExport y que queremos crecer en el futuro es solo un porcentaje muy pequeño, que es el 20% de las empresas que encuestamos, dicen que están exportando al menos 20% de sus ventas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que
Las pocas empresas que exportan todavía exportan poco. Y eso, por supuesto, significa que en el futuro podemos crecer las exportaciones de una manera bastante interesante. Tanto que estas empresas exporten más, como que muchas más de las empresas de las 54 que tenemos empiezan a exportar mucho más. Más datos los pueden encontrar en este estudio. Pues esta presentación creo que va a estar disponible acá o en el sitio web y pueden encontrar una copia del estudio completo en la web. En el sitio ProExport que están rediseñando en este momento también va a haber una copia. ¿Cómo podemos describir el clima de los videojuegos en Colombia? Entonces, como dije desde el principio, es un clima favorable. Lo vemos favorable en términos de lo que está pasando en la industria, de lo que está pasando en el gobierno, de lo que está pasando en la academia. Y voy a tratar de describir algunos de esos elementos. Este en particular es una escena de uno de los juegos de consola que produjo en su momento Immersion Games, ahora extinta. Se llamaba Lucha Libre. Estos personajes son muy famosos en México. Aquí creo que no tanto. Pero la lucha libre en México pues es bien importante. Y estos personajes son de los más famosos que hay allá. Fue un experimento y una apuesta bien interesante que desafortunadamente pues no dio los resultados de mercado esperados, pero que aunque la empresa murió, dio origen al menos a dos empresas, una que está en Cali y la otra Efecto Estudios acá en Bogotá, en la cual se sigue desarrollando juegos para consola. Como dije, entonces vamos a cubrir algunos elementos que creo que son favorables para el mercado. Lo primero, hay mucho fomento tanto gubernamental como privado para el desarrollo de videojuegos. Y aquí nombro algunas cosas que ya están desactualizadas del año pasado. Hay aceleradoras que están dando capital semilla para empresas que muestran algunos productos ya en desarrollo pues, adelantado. Impulsa Colombia es una de ellas. El Ministerio de las TICs tiene muchos programas en donde tratan de llevar más tecnología a las regiones y que haya más oportunidades para desarrollo de contenidos digitales. En particular aquí nombro dos programas, apps.com, en donde se espera desarrollar nuevas aplicaciones móviles, en particular pueden desarrollarse videojuegos, y los Nivel Apps, una apuesta para crear, creo que en este momento hay ya contratados 16 nuevos centros de cómputo, llamémoslos, muy bien armados en el país, en donde se pueda aprender cómo desarrollar este tipo de tecnologías. Uno en particular ya está funcionando en Cali, creo que el de Manizales ya lo van a estrenar prontamente. Aquí en la Universidad Nacional, en algún lugar cerca de sus predios, va a estar también funcionando en Bogotá. Entonces también es una oportunidad para que todo el mundo vaya allá, utilice herramientas muy buenas y aprenda a desarrollar este tipo de contenidos. Hay fondos de inversión de distinto tipo, estos son privados, como es Telefónica, Endeavor, hay otros. Convocatorias, el año pasado salió en particular una convocatoria que se llamó Crea Digital, en conjunto Mintic y Cultura la produjeron, para desarrollo de contenidos digitales educativos, bien fueran animación, videojuegos o libros interactivos. Entonces, vemos que el gobierno pues, también en cierta medida está apoyando el desarrollo de nuevos contenidos. Conciencias, etcétera, también tienen sus propios fondos, sus propias líneas para apoyar este tipo de empresas. Y algo que también creo que vale la pena considerar es, tanto local como globalmente, empresas han generado concursos en donde se permite desarrollar videojuegos y a los ganadores darles una visibilidad interesante. Entonces, el año pasado hubo varios concursos de Square Enix, Samsung, BlackBerry. Creo que este año vuelven a abrir algunos de ellos. Y eso puede ser también una oportunidad para los que están tratando de mostrar a un público global lo que son capaces de hacer desde Colombia. Este es un ejemplo de ese tipo de juegos de concurso, que vamos a hablar de información, pero este juego se llama Poltergeist, fue el ganador del año pasado del concurso latinoamericano que hizo Square Enix
para desarrollo de videojuegos. Y fue producido por 2 personas en una microempresa que se llama Glitchy Pixel, en sus tiempos libres, sábados, domingos y noches, hasta donde tengo entendido, de unos 2 o 3 meses, y produjeron un juego que usted lo puede ver en términos gráficos, pues es bien retro, es unas gráficas bien básicas, muy de los, diría yo, finales de los 90s, o 80s. Pero lo que es interesante es que la mecánica y la historia subyacente son bien interesantes como juego. Aquí lo que estoy jugando es hacer un fantasma que estoy asustando a los que viven en una casa. Entonces, como historia es interesante, y la dinámica de cada uno de los rompecabezas es un pozo, también es bien interesante de tener en cuenta. Como dije, pues fue un concurso latinoamericano: México, Chile, Perú, Brasil, Colombia, por lo menos, y el grupo colombiano salió en el primer lugar. Información que está pasando: hay muchas carreras en donde se está comenzando a cuestionar qué significa que sus egresados entren al mundo de los videojuegos. Hay muchas carreras que tienen que ver con el desarrollo de videojuegos, por eso nombro algunas de ellas acá. Y eso pues es interesante porque primero abre una oportunidad de nuevos mercados, de nuevas posibilidades de negocio, y segundo, que es más interesante, abre posibilidades para que haya grupos interdisciplinarios trabajando desde la universidad en videojuegos. Y esa experiencia interdisciplinaria es algo que vale la pena tanto en el mundo de videojuegos como en otras áreas. Entonces hay carreras en distintas líneas en donde hay énfasis de videojuegos desde cada una de estas disciplinas. También se han generado carreras intermedias y no formales, y el SENA también tiene varios programas tecnológicos. En particular acaba de sacar en octubre del año pasado un programa de diseño de videojuegos a distancia. Entonces, en formación también hay diversas opciones que se pueden tener en cuenta para el desarrollo de este mercado. Algo que también vale la pena considerar y que creo que es importante resaltar es, como dije, el mercado grande de los videojuegos es entretenimiento, pero esa misma tecnología se está utilizando para otros objetivos, y aquí vemos algunos de ellos. Se puede utilizar esta tecnología para rehabilitación. Vemos un Kinect tratando de medir qué tanto está una persona subiendo un pie. En una fisioterapia es importante tener algunas metas de cuánto tiene que subir el pie, si tuvo, supongamos, un accidente de rodilla, y eso se puede automatizar en este momento con Kinect. Aquí vemos 2 ejercicios interesantes. Estos se llaman ejercicios transmediales, en donde además de presentar un contenido en un medio, genero videojuegos o genero experiencias en otros medios. Esto fue una serie de televisión, creo que sueca, que generó un videojuego y un sitio web acompañante, en donde la historia que se estaba desarrollando en televisión estaba también pasando en el videojuego, estaba también pasando en el sitio web, y las 3 cosas se podían expresar e intermezclar de una manera bien interesante. Este es un juego otro género de juegos que se denominan de realidad alternativa. No los confundamos con los de realidad aumentada. En realidad alternativa lo que estamos diciendo es que con acciones que ustedes hagan a diario vamos a estar jugando. Y este juego en particular fue diseñado para estudiantes universitarios en Norteamérica, que les da mucha pereza, por supuesto, organizar su habitación y organizar pues digamos, el entorno en donde están. Y aquí convencen a los estudiantes a que lavar el baño el domingo a las 3 de la mañana da muchos puntos. Entonces hay que hacerlo. Eso es lo interesante de los juegos de realidad alternativa. Por último, aquí vemos también un ejemplo de otro concepto muy relacionado con videojuegos, que es el concepto de gamificación. Volver juego algo que no necesariamente es juego. Y aquí la imagen, para los que no ven, es una escalera eléctrica y al lado es una escalera normal, pero la escalera normal está dibujada como un piano. Y además de estar dibujada como un piano, suena como un piano.
Entonces, cuando ustedes vayan subiendo, cada uno de los escalones suena. Y con esto convencieron a la gente a utilizar más las escaleras que utilizaban las escaleras eléctricas. Entonces, además de subir, bueno, a veces se quedan jugando ahí, no importa, pero de todas maneras utilizan más las escaleras eléctricas que otra cosa. Entonces vemos que los conceptos de bueno, se me olvidaba, hay juegos serios entendiendo juegos que no solamente entretienen, sino que tienen otro objetivo. El caso específico que estoy mostrando aquí se llama America's Army. Es un juego que desarrolló el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, primero como juego, pero también como mecanismo de entrenamiento y reclutamiento a sus marines. Entonces, lo que es interesante del juego es que, por ejemplo, para recargar el arma, yo tengo que hacer los pasos de recargar bien el arma. Y eso lo hace un poco aburrido, pero es muy exacto en términos de reproducir cómo se hace esa tarea. Entonces vemos que el concepto de videojuegos y lo que hace una empresa de videojuegos, además de utilizarse para entretenimiento, se puede utilizar para muchas otras áreas que pueden ser interesantes en el país. ¿Qué otras cosas estamos haciendo? El país tiene ya dos asociaciones interesantes de desarrolladores de videojuegos. La IGA Colombia, que es la International Game Developers Association, una sociedad internacional que tiene, digamos, capítulos en todo el mundo. Aquí tenemos el capítulo Colombia. Hay otra asociación, el Game Developers Guild, que se llama Game Designers, una asociación de diseñadores de videojuegos, también que está tratando de promover para el desarrollo del negocio de videojuegos en Colombia. Hay un gran interés desde el Ministerio de las TICs de generar nuevos contenidos digitales, como lo vimos anteriormente en algunas de las convocatorias que ellos tienen. Muchos eventos que se están generando alrededor de contenidos digitales. El más importante, esperamos, en Colombia sea este Colombia 3.0. Ya el año pasado fue bien interesante, se ha desarrollado ya 2 años. El de este año promete ser también muy interesante. A mediados de agosto, Games también a finales de agosto o a principios de septiembre. Es un evento que ya lleva un poco más de tradición, bien interesante, con invitados y charlas muy al lugar en términos internacionales. La Semana de las TICs, que promueve el distrito bogotano. En Medellín también hay un evento similar, y así vemos que muchos eventos están tratando de promulgar porque se hagan más contenidos digitales, en particular en videojuegos. Y como dije, en Unidades estamos desarrollando un proyecto en particular en donde tratamos de apoyar el sector de animación y videojuegos en el país. Además del proyecto que ya les voy a contar, otras cosas que se están haciendo en Unidades de docencia. Tenemos un curso de desarrollo de videojuegos, uno de ellos que está en colaboración con el departamento de diseño. Tenemos cursos, es un producto que se sacó de un grupo de pregrado. Esto se hace con un grupo de posgrado. Para darles una idea aquí de la historia, hay unas pirámides, nosotros somos unas pirámides. Chévere comernos las vacas, pero no los tanques radiactivos. Y pues hay toda una dinámica de cómo se logra eso. Y aquí es un juego con Kinect que uno de mis estudiantes desarrolló hace unos años. También hemos desarrollado juegos serios. Aquí me perdonan la imagen los que saben de diseño, porque lo hizo un ingeniero de sistemas. Por supuesto, las imágenes se pueden mejorar en gran manera haciendo un trabajo colaborativo. Y de nuevo, pues hablando de lo que es videojuegos, aquí se nota que un videojuego no solo es la parte técnica, es también la música, es también la parte artística. Es un trabajo interdisciplinario bien interesante, y se necesita de todas las partes para que realmente se logre un resultado exitoso. Pero aquí de todas maneras fue un buen ejercicio de cómo mostrar cuál es la complejidad de conducir un Transmilenio, tanto desde el punto de vista de los eventos externos, que también que se atraviesan en la mitad de la calle, como de los eventos internos, la persona que me está hablando, el cuidado aquí a la velocidad, y la lluvia, y la losa que está rota, todo
todos los elementos que entran en juego en ese tipo de situación. Tenemos una sala de juegos en la biblioteca de la Universidad de los Andes. Hay un televisor de buen tamaño, con 3 consolas, una Wii, un PlayStation 3 y un Xbox. Y los cursos que tenemos en videojuegos van a esta sala, los estudiantes que ven esos cursos van a esta sala a jugar, en donde jugar para ellos es conocer un juego. No todos, por supuesto, tenemos 3 consolas en la casa, y si queremos hablar de, qué sé yo, de Kinect Sports de una manera más o menos educada, pues hay que jugar. Entonces, este es el espacio que tenemos en la universidad para eso. Y por último, pues llegamos al proyecto que estamos desarrollando, el proyecto David. David es un acrónimo de desarrollo de animación y videojuegos. Es un proyecto bastante grande, ya hablamos algo de las cifras, en donde estamos desarrollando varias líneas. Aquí vemos un diagrama que tenemos de 6 líneas de apoyo al sector de animación y videojuegos en el país. Y ya vamos a hablar de algunos de los resultados que tenemos en cada una de esas líneas. Algunas cifras del proyecto. Estamos trabajando en la universidad 4 grupos de investigación, un grupo en ingeniería industrial que trabaja el tema de optimización, un grupo en ingeniería de sistemas que trabaja el desarrollo de software, un grupo en ingeniería de sistemas al cual pertenezco que trabaja la parte gráfica, y un grupo en educación. Vamos a hablar que hemos desarrollado en cada uno. Hay 4 empresas involucradas: Oruga, que hace animación y videojuegos; Innova, que hace muchas cosas, en particular para nosotros está haciendo un videojuego; Colombia Games, que hace videojuegos; Quantica Music, que es una empresa pequeña que presta servicios de sonido a las otras empresas que tenemos en el grupo de empresas. El gobierno está también muy comprometido. ProExport estuvo desde el inicio del diseño de este proyecto. El Ministerio de las TICs y la Cámara de Comercio también nos han apoyado en algunas de las acciones. Aunque hay 4 empresas directamente involucradas, como dijimos, hay muchas más empresas, tanto en animación y en videojuegos, y estamos tratando de involucrar a esas empresas y en particular a las asociaciones de esas empresas en el desarrollo de nuestro proyecto. Es así que estamos hablando con IGEA en términos de videojuegos y con ASIFA en términos de animación. Y algunas cifras en la universidad: hay 4 profesores involucrados, 9 estudiantes de maestría, 2 estudiantes de doctorado, y en las empresas más o menos unos 20 empleados trabajando en algunas de las acciones que tenemos en el proyecto. Es un proyecto de 3 años y medio, en donde Conciencias pone la mayoría del dinero, alrededor de $1,5 millones. Las empresas ponen unos $700,000 y la universidad pone una cantidad adicional. Entonces, vemos que hay muchas cosas. Algunas de las cosas que estamos haciendo, para mostrarles, ya empezamos en febrero del año pasado, ya llevamos un año en ejecución. Una de las cosas que nos interesan es que las empresas que desarrollan tanto animación y videojuegos tengan procesos de desarrollo un poco más organizados, y una vez puedan planear utilizando sus procesos, puedan también optimizar su ejecución. Entonces, necesito sacarlo más rápido, ¿cuántos recursos adicionales necesito? O necesito bajar mis costos, hasta dónde puedo producir, qué puedo cortar. Entonces, algo que estamos haciendo con el grupo de ingeniería industrial es pensando que si este es el proceso de producción, y aquí estamos utilizando una notación que se utiliza mucho en esta área, que es DPMN. Si este es el proceso de producción, ¿cómo hacemos para optimizar ese proceso en mi caso particular? Entonces, los de ingeniería industrial lo que hacen es traducir este diagrama en algo que se denomina un diagrama de redes de Petri, y este redes de Petri se puede ejecutar, se puede mirar cómo es la ejecución y ver cuál es la ejecución óptima que se puede lograr. Bueno, realmente no óptima, pero algunas heurísticas que me permiten optimizar, hacer un poco más rápido o un poco menos costoso ese proceso. Entonces, para darles una idea, si este es nuestro proceso, algunas de las cifras que podemos destacar de hacer esa ejecución del diagrama de Petri correspondiente es cuántas horas se va a demorar esa ejecución, cuánto tiempo estoy utilizando de cada uno de los involucrados. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que
realmente el que está más sobrecargado es el programador, pero no está totalmente ocupado, y que de pronto pues tendría capacidad para hacer otros proyectos, dependiendo de que también haya programado esa planeación. Entonces, eso digamos que es algo inicial que estamos haciendo. También estamos proponiendo un conjunto de herramientas de soporte para el desarrollo de productos de animación y de videojuegos. Herramientas de soporte me refiero a dónde voy a almacenar los datos, cómo voy a tener en cuenta en qué estado del proceso voy de desarrollo, cómo voy a tener un seguimiento de cuáles son los errores que tengo que solucionar en ese software. Todo ese andamiaje o plataforma de software estamos tratando de definirla y unificarla dentro de una herramienta distribuida. Todavía no tenemos nombre, tenemos que encontrar un nombre sexy, que nos permita decir cuáles son los procesos que tenemos en curso, cuáles son los recursos que están involucrados en cada uno de esos procesos, y al final poder asignar esos recursos a los distintos proyectos que tenemos en ejecución. Digo distribuida también porque nos interesa, ya que identificamos que la mayoría de nuestras empresas son microempresas, que ellas puedan colaborar en desarrollo si en un momento dado lo necesitan. Entonces, si bien una empresa grande, sobre todo ha pasado en el país, que llega una empresa a contratar 100 minutos, 100 segundos de animación, eso ya es absolutamente complicado para nuestro país. 100 segundos de animación de una película que va a salir producida en Hollywood. Muchas empresas muy probablemente tendrán que unirse para poder desarrollar ese trabajo. Entonces, hay necesidad de un ambiente distribuido de control y desarrollo de ese proceso. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Estamos desarrollando contenidos. Con las empresas que están involucradas, estamos desarrollando ciertos contenidos bajo ciertos parámetros que esperamos que nos permitan decir que son contenidos de talla internacional, que pueden ser exportados y que pueden ser rentables a nivel internacional, y que nos permiten, primero, aprender de los procesos de producción que estas empresas están ejecutando, y segundo, aplicar los conceptos tanto de planeación como de optimización que estamos desarrollando en el proyecto. Entonces, aquí vemos dos ejemplos que produjo el año pasado Colombia Games y que esperamos pronto sean éxitos en el mercado. Pocket Planet, que espero salga pronto, es un ambiente social en donde tengo mi pequeño planeta y espero que el planeta sobreviva. Hay varios conceptos de ecología y de interacción social ahí bien interesantes. Aliens vs Dragons, que es una secuela de un juego que ellos ya tuvieron exitoso, que también pues estará liberando prontamente. Y así estamos desarrollando varios productos. Como les dije, en este año comenzamos a desarrollar unos productos en donde esperamos que lo que hemos aprendido en el proyecto permee y sea útil para las empresas que están desarrollando estos productos. Hay otra línea que denominamos software libre, en donde nos propusimos tratar de crear un proceso de producción completo para desarrollo tanto de animación como libros interactivos, como de videojuegos, que utilice solo software libre. Y eso para plantear plantear una alternativa a empresas que digamos no quieran piratear y que quieran utilizar un software que es de talla mundial para desarrollar sus productos. En ese sentido, lo que hicimos fue desarrollar prototipos. Aquí vemos un prototipo de un libro interactivo que desarrollamos en colaboración con la Fundación Rafael Pombo. El año pasado se conmemoraban los 100 años de la muerte del poeta y la Fundación tenía unos eventos alrededor de esa conmemoración. Dentro de esos eventos presentamos este libro interactivo que también está disponible en nuestro sitio web. Con los mismos personajes desarrollamos un juego. Entonces aquí nuestros estudiantes se inventaron que Simón el Bonito tiene que llevar los pasteles de un lugar a otro y tiene que protegerlos de unos zombies. Entonces, y todo hay zombies en esa historia. Eso nos ha servido para que la fundación tenga en sus salas disponible tanto, inicialmente el cuento, pero también el juego que va a estar disponible para los niños que visitan la fundación
y que hacen experiencias lúdicas con ellos, como también empezar a publicar, que es parte de lo que son nuestros compromisos con Conciencias, tener publicaciones internacionales de diverso calibre. Aquí pues es un primer paso, una publicación que hicimos, un póster en un congreso nacional. Otra línea interesante para nosotros la denominamos papel y lápiz. Nuestro sueño es, supongamos que una persona conoce estos símbolos, los puede dibujar en una hoja de papel, los puede escanear, y una vez escaneados en nuestra herramienta, nosotros vamos a producir una animación que se vea así. Ese es nuestro sueño. Y ya está más o menos funcionando. Se demora un día en generar una animación, pero ya generada. Y lo que queremos es bajar al mínimo los requerimientos que tenga una persona para empezar a hacer una animación. Aquí no hay que saber nada de software, aquí hay que saber cuáles son los símbolos que representan estos personajes y cuál es la historia que quiero contar con esos símbolos. Los personajes se van a poder animar, se van a poder mover en este espacio, y la idea es que cuenten una historia sencilla. Entonces, esto también, ya produjimos un póster y produjimos un primer paper en un congreso latinoamericano del año pasado. Esta no tenía que mostrar, pero ahorita les cuento qué es. En términos de educación estamos hablando de dos cosas principalmente el año pasado. Primero, hicimos un estudio de la oferta académica en contenidos digitales tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en términos de lo que más conocemos en el país. Probablemente saben algunas ofertas en el mundo. Y lo que nos interesaba con este estudio es saber qué está pasando en el país para educarse en el sector de desarrollo de contenidos digitales. También el estudio está disponible en nuestro sitio web, ya está publicado desde el año pasado. Ya lo que estamos comenzando a hacer es, hemos encontrado que sería bien interesante para profesionales en las diversas áreas que hablamos anteriormente, comenzar a desarrollar videojuegos. Y eso implica que, pues, yo ya sé diseño, ya sé ingeniería, pero me falta un poquito adicional para trabajar en un grupo interdisciplinario que desarrolle videojuegos. Y para eso estamos pensando en desarrollar una especialización en desarrollo de videojuegos en la Universidad de los Andes. El anterior es un mapa preliminar que tengo en este momento en mi tablero, que cuando sea un poco menos preliminar podré comenzar a desarrollar más cosas. ¿Cuál es el papel del ingeniero? Por supuesto, vimos que hay muchas carreras, pero quisiera centrarme en el ingeniero porque pues, estamos en la CICS, estamos hablando de ingenieros de sistemas, y yo creo que podemos hacer mucho para este nuevo negocio. Lo primero que me parece más importante es, en estos juegos hay que desarrollar nuevas mecánicas, nuevas formas de jugar. Y eso lo que en general va a hacer es que el juego se vuelva interesante a nivel mundial. Los dos juegos que les presenté que han sido, bueno, dos de los juegos que les presenté que han sido exitosos a nivel mundial, Gravity y Wired, tienen dinámicas o tienen géneros que son particulares, que no son muy comerciales. Entonces, en el caso de Gravity, es un juego para este tipo de celulares, y lo que es interesante es que yo puedo jugar con la rotación del celular. Entonces, ese mecanismo de jugar con la rotación del celular es algo nuevo, no hay muchos juegos que utilizan eso. Entonces, la mecánica se vuelve algo interesante. Y esa mecánica es algo que el ingeniero programa para sacarle jugo a este tipo de dispositivos. Eso es primordialmente lo que un ingeniero trae a la mesa cuando estamos hablando de videojuegos. Muy relacionado a eso está el tercero que nombro acá, el analizar nuevas tecnologías. Hace unos años, por supuesto, este tipo de cosas no existían. Hace unos años no era común que nosotros tuviéramos aquí un GPS, un acelerómetro y un giróscopo. Ya lo es. Todos los celulares inteligentes lo tienen. Y si vemos en proyección hacia el futuro, se espera que en 5 años la difusión de celulares de este tipo sea realmente masiva. Entonces todo el mundo va a tener un celular de este tipo. Si eso es cierto, nosotros como ingenieros tenemos que comprender muy bien esas tecnologías y utilizarlas para lo que ustedes quieran, y en particular para videojuegos. Entonces, la labor del ingeniero es saber qué es lo que está pasando en tecnologías. Y aquí les muestro 4 ejemplos muy interesantes. El primero, esto es sacado de
la exhibición que se hizo ahorita a finales de marzo en la Game Developers Conference, que es la conferencia más importante de desarrolladores de videojuegos. Se presentó al público lo que se denomina un casco de realidad virtual para juegos, el Oculus Rift. Es un casco de realidad virtual que ha existido desde los 90s, cuando realidad virtual era wow. El problema en ese tiempo es que sí era guau, y todavía es guau, pero hacerla bien es muy difícil. Y lo que lograron estos señores es que los cascos de realidad virtual que existían hasta hace unos años del orden de $50.000, ahora se pueden comprar en $300 y para videojuegos. Ese es el mercado principal de ese Oculus Rift. Entonces vemos que ya $300 suena como un Kinect, ¿sí? Ya casi que está al mismo precio, pues bueno, está al doble del Kinect, pero ya está como en el mismo orden de magnitud, no son $50.000, es que 300 ya como que no la pienso. Y si realmente es bueno, y si realmente vale la pena comprar esto para jugar, hay dos juegos que ya están soportados comerciales. Uno de ellos es Team Fortress 2. Para los que jueguen Team Fortress, si quieren jugar con esto y verlos por todos lados, pues es simpático. Es un nuevo concepto de cómo jugar. Entonces, eso es algo nuevo. Se financió por Kickstarter. Se van a distribuir alrededor de 15.000 cascos y están en producción de nuevos cascos. Y el precio de venta es $300. Algo que también se viene muy pronto, este es el Project Glass, ya este es el prototipo que se distribuyeron creo que 1.500 en el mundo. Por supuesto, pues desafortunadamente no tenemos ninguno acá todavía, pero pronto, espero. Hay algunas empresas que pidieron algunos. Es un proyecto de Google y lo que esperan es que sea como el celular del futuro. Aquí es una barrita, aquí es una pantalla pequeña y esa pantalla está mostrando información localizada. Eso tiene un GPS, sabe dónde estoy, puede contestar llamadas si lo quisiera, y tiene una cámara al frente para tomar fotografías de lo que está pasando alrededor. Y es muy liviano, Todavía no es realidad aumentada, entender realidad aumentada como que yo sepa realmente cuáles son los objetos que están al frente y sacar información relacionada a esos objetos, pero sí puedo sacar información alrededor mío. Entonces puedo decir, hay un McDonald's a 100 metros, me queda, digamos, como fácil mirar alrededor a ver si me encuentro fácilmente. Pues ya puedo decir eso. Y eso se espera que sea comercial a finales de este año. Esto ya es comercial, se llama Leap Motion, es un aparatico, lo ven bastante pequeño, se pone al frente de la pantalla del computador y hace que cualquier pantalla sea táctil. Pues ya pueden entender cuáles son los dedos que estoy poniendo ahí al frente. Y también es de menos de $100, no sé cuánto vale, menos de $100, y es muy preciso, eso también es muy interesante. Y esto no se entiende muy bien, es como, lo que hacen como dos controles Wii, que no es muy afortunada, lo que dicen como dos Wii, que además son muy precisos. Entonces saben en qué orientación están, tienen joysticks, tienen botones y por supuesto pues se pueden jugar mucho de juegos. Entonces esto también es un dispositivo muy interesante. En el pasado, o bueno, todavía los denominamos trackers o wands en el ambiente de realidad virtual. Esos dispositivos en realidad virtual por mucho tiempo fueron muy costosos y esto ya es de menos de $100, que se puede comprar también para jugar lo que ustedes quieran. Entonces, como estos, hay muchas cosas en términos tecnológicos que están pasando en el mundo que ustedes pudieran tener ya, que pues no son muy costosos y que se pueden desarrollar juegos con ellos. Lo único que nos falta es la imaginación del tiempo. Entonces, el tener acceso a esas nuevas tecnologías y como ingenieros comprenderlas y poderlas utilizar es también un reto interesante. Como vimos, somos o tenemos en su gran mayoría microempresas desarrollando videojuegos, son empresas muy pequeñas, alrededor de 11 personas en promedio, donde 7 personas son técnicas entre desarrolladores y diseñadores. Si los grupos son muy pequeños, a veces a estas personas les tocan hacer varios roles al tiempo. Y yo diría que el ingeniero de sistemas, además de ser desarrollador, puede ser un muy buen productor.
Creo que somos ordenados, la mayoría de los ingenieros somos ordenados. Sabemos que es un proceso de producción, sabemos pues, que hay que sacarlo en cierto momento y que hay ciertos recursos y que hay que planear un poco mejor que los diseñadores, pero solo un poco. Los diseñadores también pueden pensar como productores, pero creo que nos queda un poco fácil hacer también esa tarea de productores de juegos. Y eso puede ser interesante en un grupo interdisciplinario de desarrollo pequeño, un grupo pequeño de desarrollo de videojuegos. Por último, algo que sí nos toca mejorar mucho, tanto en nuestra vida académica como en la vida profesional, es trabajar en grupos interdisciplinarios de trabajo. Como dije, un desarrollo de videojuegos necesita un grupo interdisciplinario para que sea exitoso. Necesita que haya al menos un diseñador, al menos un desarrollador, al menos un gerente, al menos una persona de ventas, al menos un productor. Puede que sean todos en el mismo rol, pero es muy raro. De pronto varias personas, cada uno en su rol. Y entonces, como no tenemos todavía mucha experiencia en esto, hay que mejorar la experiencia que tenemos de trabajo interdisciplinario. Entender un diseñador desde el punto de vista de sistemas no es fácil. Hablamos idiomas distintos. Tenemos que aprender a crear esos enlaces para ser exitosos en este ambiente interdisciplinario. Y yo diría que es un buen ejemplo de muchas áreas de trabajo que tienen ingenieros de sistemas en donde hay que aprender a hablar con gente de otras carreras. Y este pues, es un ejemplo de esos dominios. Perspectivas y retos. Nos interesa en el futuro, por supuesto, sacar en el país más de los juegos. Tenemos casos de éxito, pero todavía hay casos comerciales de éxito no muy contundentes. Esperamos que en el futuro se muestren más. Le estamos apostando dentro del proyecto, por lo menos prendiendo de velitas a Pocket Planet, a ver cómo le va. Nuevos modelos de negocio van a ser bien interesantes en el futuro, como dije, transmedia, generar juguetes con los videojuegos o otro tipo de negocios que permitan que nuestros mercados, en particular en Latinoamérica, tengan un poco más de sentido. En Latinoamérica, en particular en nuestro país, las personas no están muy acostumbradas a comprar un videojuego, pero de pronto un juguete sí, y si el juguete viene con el videojuego, pues chévere. En particular el año pasado un experimento bien interesante de Norma, sacaron unos cuadernos con unas imágenes de un juego que se llama Hans Hans, de la empresa NDI Gravision, en donde los niños podían empezar a jugar. Una vez tenían el cuaderno, había unas guías de cómo empezar a jugar y empezar a alimentar esas dos cosas, el cuaderno y el juego, en el mismo negocio. Entonces eso es interesante en el futuro. Nuevos mercados, como dije, pues Latinoamérica es algo que hay que considerar. Somos mucho más cercanos a Latinoamérica que al resto del mundo. Por supuesto es un mercado mucho más difícil que el resto del mundo, ¿sí? Los mercados más fáciles son Estados Unidos y Japón, pero nos queda mucho más fácil entender a nuestros amigos latinoamericanos que a los japoneses. Entonces hay que tratar de ver cómo comunicamos en ese mercado. Y en particular Brasil, lo saco de Latinoamérica porque no hablan español y hay que aprender un poco de portugués para ello, pero es un mercado bien interesante y muy cercano que no estamos todavía aprovechando más. Por último, algo que encontramos bien interesante en el estudio es que los libros interactivos se venden muy bien y la tecnología de libros interactivos es muy similar a lo que se utiliza en videojuegos. Vale la pena, tanto para libros interactivos como otros negocios como las propiedades intelectuales propias, que todavía hay que explotar más en el país, son líneas de negocio que hay que explotar más en el futuro. Retos tenemos muchos. Estar en sintonía con el mercado global, y es un mercado que está cambiando todos los días, pues hay que asistir a conferencias internacionales, hay que saber qué está pasando, hay que ver cuáles son las nuevas tecnologías que están saliendo para estar en la punta. Los videojuegos en cierta medida están muy atados a esa tecnología, los cambios de tecnología, entonces hay que estar muy enterado de lo que está pasando en términos del mercado global. Otros nichos de mercado, como ya dije, nuevas ideas y nuevos modelos de negocio, en particular en Latinoamérica. Si de alguna manera va a funcionar los videojuegos, la venta de videojuegos, hay que acompañarla por alguna otra cosa, yo diría. Nuevas oportunidades de mercado, y oportunidades de mercado, pues aquí vemos dos. La empresa PressStart hace unos años sacó este juego, Doña Gloria. No lo recomiendo para niños, el lenguaje es un poco, digamos, adulto. Pero aprovecharon la oportunidad de un video viral en Colombia,
de doña Gloria que se subió al Metrocable y pues bueno, algo más ahí. Aprovecharon esa fama y crearon un videojuego interesante. Para los que vieron a Shakira cantando el himno nacional hace unos años, recuerdan a Ublime que tocaba Salvarlo, y pues también hay un videojuego donde está Ublime, por supuesto. Hay un estudiante mío, bueno, de diseño en la Universidad de los Andes, que sacó juegos bien interesantes alrededor de propiedades intelectuales muy conocidas en el mundo. Una de ellas, Kill Bill. Los juegos, por supuesto, pues al ver que hay un videojuego de Kill Bill, hay mucha gente que lo juega, recibe mucha atención, y para él pues ha sido una forma de darse a conocer y de probar sus conceptos de videojuego. Y por último, como ingeniero nos toca dominar pues muchas tecnologías. Lo que más se está utilizando en este momento para el desarrollo de videojuegos se llama Unity. Ustedes lo pueden bajar, es gratis, y aprender pues en cualquier momento, en mucho material. Y las distintas plataformas, aquí nombro en cierta medida en orden de qué es más rentable, no necesariamente qué es más fácil que desarrollar. Está la tecnología de Apple, la tecnología de Android, los distintos celulares Android, que son los que tienen más movimiento, y lo que viene fuerte, Windows 8, con sus celulares en el mundo. Entonces digamos que hay muchos retos. Creo que eso era todo. Este es un juego que el año pasado, bueno, este año ganó el Game Jam, un evento internacional, lo ganó aquí en Colombia. Es un evento en donde se reúnen diseñadores, desarrolladores, lo que quieran, pues, el que quiera puede ir, inscribirse, y durante 48 horas seguidas tratan de producir un videojuego. Se reúnen el viernes por la noche, el domingo por la mañana ya lo deben tener. Es a finales de enero todos los años. Y por cada país se escoge un ganador. Este es el ganador en Colombia, Cristian Albert, un viejito verde todo raro. Que en 48 horas, por supuesto, pues, lo que se puede hacer es limitado, pero el juego es jugable, es interesante. Y pues lo consiguen en este sitio web. Pues la presentación va a estar disponible en la hoja de la CIS, para que ustedes lo revisen. Bueno, muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, quedo disponible para sus preguntas. Sobre el juzgador que tiene un proyectado, Que todavía no puedo contar. ¿Qué quieres saber? O sea, más o menos en cuánto tiempo se pensaría. Hay un proceso de diseño y de acreditación. Lo más pronto que podríamos, que estamos tratando, pero es difícil, es a inicios del 2014. Se hablaba de que se hicieron un juego de Kill Bill, no puede ser un juego de cualquier otra, de cualquier lado. Perdóname. Usted dijo que hicieron un juego de Kill Bill. ¿Usted puede hacer un juego de cualquier obra? Tú puedes hacer un juego de cualquier propiedad intelectual, pero en el momento en que empieces a cobrar por él, te va a caer todo el peso de Warner más Sony más cualquiera de ellos que tenga la propiedad intelectual. Mientras sea solo por gratis y que pues está difundiendo de alguna manera la propiedad intelectual, generalmente esas grandes empresas no se preocupan. Pero en el caso de libros también lo mismo. En el caso de libros, exactamente igual. Si es gratis, si ves que es un proyecto independiente, unos estudiantes, generalmente no hay problema. Por ejemplo, después me cuentas si quieres el ejemplo. Yo tengo una pregunta, es si por decir algo se tiene el juego en papel, el guión y la estructura cómo va a ser y la aplicación cómo se va a desarrollar y todo. ¿Con ese documento se puede ir a algún sitio específico para adquirir financiación o todavía no hay eso? ¿Hablabas de conciencia, etcétera? La respuesta corta es no. ¿Por qué? Porque, como dije, el negocio está cambiando mucho. Entonces, hace unos años sí existía esa posibilidad, pero esa posibilidad se le abría generalmente a las personas ya conocidas en el medio, en donde yo sé que esta persona es un superjuego y ahora me viene con este papel ahí arrugado la servilleta con la nueva idea, yo le doy el dinero. ¿Sí? Entonces, esos casos se ven todavía
mucho, por ejemplo, en lo que está pasando con este sitio web que se llama Kickstarter, un sitio, digamos, que solo funciona en Norteamérica, aunque ya hay algunas réplicas de sitios similares en el mundo, en donde una persona dice, yo tengo esta idea, quiero desarrollar esta idea, denme dinero. Y hay 2 o 3 personas muy conocidas en el ambiente de videojuegos que han dicho, yo quiero desarrollar este videojuego, y este, digamos, es el guión, denme dinero, y les han dado dinero. Pero generalmente es porque tienen fama, ¿sí? Hay, digamos, todo un bagaje de experiencia y de cosas que han hecho que me invitan a mí a decir, bueno, sí, de pronto le voy a dar $10 y no voy a perder mi inversión. Eso solo se está dando en este momento en Kickstarter. Lo que se ha visto en el mercado de videojuegos y las personas que los distribuyen es que no están financiando videojuegos, simplemente porque es muy riesgoso, es un negocio bastante riesgoso. De pronto no hablé eso en la presentación y vale la pena decirlo. Hay cifras que dicen que más o menos solo 1 de 10 empresas sobrevive en el negocio de los videojuegos, lo cual es una cifra bastante pequeña. Entonces, por supuesto, puede ser desalentador, pero por otra parte, esas nuevas empresas generalmente crean nuevas empresas en el futuro que van a ser exitosas. Usted hablaba de conciencias, uno puede presentar proyectos de ese tipo a una entidad estatal, a alguien aquí en Colombia. Lo que están buscando generalmente es algo más desarrollado. Entonces lo que buscan es un prototipo en donde... ¿Un demo? Un demo. Si se va con un demo a estas empresas es probable que a conciencias, o eso es probable que... Conciencias no directamente, o sea, lo que le interesa en conciencias es investigación. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo, lo que estamos haciendo de investigación es cómo mejorar los procesos de producción de estas empresas, y con eso como excusa estamos desarrollando algunos videojuegos y algunas animaciones. Pero si tú vas, por ejemplo, a una aceleradora como Guaira y dices, tengo este juego y tengo este prototipo y mire tan chévere mi modelo de negocio y mire con las empresas que ya he hablado y están interesadas, deme dinero, de pronto te pueden ayudar. ¿Cómo haría una empresa para ser parte del proyecto David? ¿O cómo podría beneficiarse del proyecto David? Buena pregunta, gracias. Mira, lo que estamos haciendo es, viste, por las distintas líneas. Directamente involucradas solo hay 4. Estas empresas están comprometidas tanto a entregar unos dineros para el proyecto como también a cumplir con ciertos objetivos, ciertos productos. Otras empresas que estén interesadas en los beneficios, primero, pues me pueden contactar en el momento en que lo quieran hacer. Esperamos empezar a divulgar y a generar conocimiento, pues, que les pueda servir. Por ejemplo, los procesos. Vamos a tener un portal en donde están los procesos y ustedes los pueden utilizar. Vamos a tener en ese portal también acceso a las herramientas. Y la idea sería comenzar a coordinar, si quieres realmente utilizarlo, cómo podemos apoyarte y hacerle seguimiento al desarrollo que vas a hacer con esas herramientas. Entonces, si necesitas soporte sobre las herramientas, tenemos un grupo de trabajo que lo va a poder hacer. Entonces, en cualquier momento es simplemente que nos conectemos y contacto directamente con el proyecto y se vean las posibilidades. Sí. Y digamos, estamos abiertos a que cualquier empresa lo utilice. Nos interesa realmente más empresas porque 4 pues, es una muestra muy pequeña de lo que es la industria de animación y videojuegos. Entonces nos interesa que haya más. Ahora, solo llevamos 1 año de desarrollo. Esperamos que a finales de este año ya tengamos algo que todas las empresas puedan usar. ¿Cómo se hace un videojuego? No lo destaqué en particular, pero les voy a mostrar algo que va a salir en el mercado pronto también, para darles una idea. No sé si esto se ve también en streaming, pero estoy abriendo un sitio web, un portal que vamos a crear que se llama juegalibre.virtual.unidades.edu.co. En este portal, digamos, lo que se va a ver es, vamos a tener juegos, ¿sí? Los juegos que estamos desarrollando, los libros interactivos que estamos desarrollando. Y nuestro objetivo es mostrar no solamente el juego, sino la forma en la cual se desarrolló, cuáles fueron los productos intermedios, cuál fue el proceso de desarrollo, qué cosas adicionales las personas que hicieron el desarrollo pueden mostrar.
Y aquí, pues por el momento tenemos 4 juegos de ejemplo que podemos mostrar y de los cuales estamos mostrando el concepto de desarrollo. Por supuesto, todavía ninguno de los 4 es un hit como videojuego, pero lo que sí es interesante es que estamos mostrando el proceso y cuáles son las distintas etapas. Entonces, para darte una idea del proceso, aquí arriba vamos a tener una descripción de los distintos procesos que estamos utilizando. ¿Por qué digo distintos procesos? Porque generalmente para cada desarrollo uno puede cuadrar qué es lo que va a hacer. Tenemos unos procesos, digamos, tipo, unas plantillas. Si lo que queremos hacer es un juego en un game jam, pues realmente tenemos muy poco tiempo y no vamos a hacer muchas tareas como de análisis de la ejecución o de evaluación con usuarios, vamos a concentrarnos en el desarrollo nomás. Y si la cosa es así, pues podría ser algo de este estilo, lo que denominamos aquí un proceso general para juegos casuales. Y es muy sencillo, hay un desarrollo creativo, una producción, unas pruebas sencillas y un despliegue que es ponerlo en el sitio web. Para darte una idea, en términos de producción, lo que vamos a ver aquí es el diagrama BPMN que tenemos básico para producción. Hay una división de tareas entre lo que hace el desarrollador, entre lo que hace el diseñador y lo que hace el músico. Las 3 cosas son absolutamente fundamentales para que la cosa funcione. Esto está un poco lento la carga, pero lo que vas a ver es un diagrama BPMN de eso. Y eso, digamos, es la información de base que estamos generando para cómo se hace un videojuego. Ahora, este es un juego casual. Tengo más tiempo, tengo 2 meses para un desarrollo móvil. Entonces yo necesito hacer pruebas, yo necesito hacer pruebas de concepto, yo necesito hacer marketing y vamos a agregar esas tareas dentro del proceso que se muestra. ¿Tiene literatura del proceso de cómo, pero desde la parte más lineal, de cuáles son los objetos que hay que construir para armar una cosa? Hay muchas referencias. Hay un libro en producción que se me olvida el título en este momento, pero que podría comentar. En términos de diseño, hay, digamos, unos autores clásicos, Zimmerman, Shell, Fullerton, que vale la pena tener en cuenta. Y, digamos, como es un trabajo interdisciplinario, dependiendo del área, vas a encontrar unos textos guía. Desde el punto de vista de ingeniería de sistemas, date cuenta que, como dije, pues el papel que uno puede jugar es el papel del productor o el papel del desarrollador. En el caso de desarrolladores, es una parte técnica como desarrollo en cierta plataforma. Y entonces tengo que escoger cuál es la plataforma. Hay libros de Unity, hay libros de iOS, hay libros de Cocos 2D, que es un framework sobre iOS, hay libros de lo que tú quieras. Si vamos a la parte de producción, también hay libros ahí de esa. ¿Cómo escribir? Entonces después hablamos y envío la Tú hablas de que el proyecto han utilizado varias veces, no puede haber la posibilidad de que se hagan convenios con otras universidades. Ya hicimos para la primera parte, por ejemplo, un convenio con la Tadeo. Hay una profesora que se llama Beatriz Rolón que trabaja bastante los videojuegos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, desde el punto de vista de diseño, y está desarrollando una maestría en educación en la Universidad de los Andes. Entonces hicimos un convenio para que ella trabajara en la parte del levantamiento de la oferta nacional e internacional. Que ella ahorita está en tesis, entonces ya no está trabajando con nosotros, se tiene que concentrar en la tesis. Pero hay posibilidades de crear esos convenios. De pronto, lo que es interesante es ver de todas esas líneas que están en el proyecto David, qué cosas serían interesantes que armáramos. Lo primero que se me viene a la mente es cuando sale el portal Juega Libre, cómo comenzamos a desarrollar videojuegos desde las distintas universidades. Eso es algo que a mí me interesa, pero toca pues, para cada universidad ver qué les interesa que podamos colaborar. ¿Hay alguna plataforma que sea personalmente colombiano que vemos que es bastante complejo y es la cosa que sea rentable? ¿Alguna plataforma que sea rentable o todas son de mucho esfuerzo?
hay muchos dichos que ahorita se me olvidan, pero si es demasiado bueno para ser verdad, es que no es verdad. Sí. Entonces pueden haber muchas ofertas en el mercado, que sea cualquier fácil, lo que sea, pero yo diría que el mercado de los videojuegos en general no es sencillo. Y se está haciendo más complicado en el sentido de que hay que considerar más variables para que sea un juego exitoso. Entonces ya no es suficiente con que tenga bonito arte, ya no es suficiente con que las mecánicas sean interesantes, ya no es suficiente con que le haga la buena publicidad, ya no es suficiente con que yo analice cómo los usuarios están utilizando mi juego y cada semana saque una nueva versión con los cambios que se necesitan, porque los usuarios me están diciendo que por aquí no pueden pasar, o que este nivel está muy difícil, o que están esperando otra cosa. Entonces, date cuenta, ya estoy hablando de 4 cosas mínimas. Entonces hay que tener todas las variables en cuenta. Ahora, uno se puede volver loco teniendo todas las variables en cuenta. Entonces, como ingeniero de sistemas, lo que podemos hacer muy fácil, es decir, yo soy bueno en mecánicas, yo quiero inventarme una nueva mecánica, yo sé todas estas mecánicas que ya existen y me inventé la nueva. Entonces, los de Gravity encontraron que nadie había utilizado el giroscopio, utilicemos el giroscopio. Y entonces mi juego se va a destacar porque utiliza el giroscopio y no hay ningún otro juego que lo utilice. Y eso es una forma muy sencilla de desarrollar nuevos juegos que sean visibles para el mercado internacional. Ahí nombraste varios aspectos que hay que tener en cuenta. ¿La historia tiene peso? La historia tiene mucho peso. El problema es que cuando tú te metes por el lado de la historia, generalmente te estás metiendo en desarrollos que son costosos. Porque si tú quieres desarrollar la historia, es que tienes mucho contenido adentro. ¿Sí? Hay mucho contenido. Entonces hay que desarrollar ese contenido, y ese contenido desarrollarlo no es pesado. Entre más historia haya, más pesado es. Entonces la historia es muy importante, como dije al principio. Yo diría los 2 elementos más importantes que compiten a veces para un buen juego son las mecánicas y la historia. Entonces, pues los dos hay que tenerlo muy en cuenta, pero ustedes saben, hay muchos ejemplos de juegos que destacan alguna de las dos y no necesariamente las dos. Entonces, si vamos a Angry Birds, pues la historia de Angry Birds, pues sí existe, pero pues es un trailer. No sé si han visto, ustedes pueden en YouTube encontrar trailers de Angry Birds y es chistoso, ¿sí? Pero pues no es necesario verlo para jugar. Mientras que la historia en un World of Warcraft o en un Call of Duty o en pues cualquier juego AAA es muy importante, pero al mismo tiempo hay mucho contenido para poder reflejar eso. Por lo que has mostrado en resumen y lo corto que ha sido esto, se puede decir que la industria de los videojuegos en Colombia está en pañales, que ni siquiera ha empezado. Yo diría que ya empezamos. Sí estamos en pañales, pero ya empezamos. O sea, hablar de 54, entre 47 y 54 empresas ya es un volumen interesante. Que tampoco estamos exportando mucho, es cierto. O sea, que solo 14 empresas lo estén exportando es todavía muy pequeño. Pero yo creo que tenemos un buen inicio. ¿A qué se debe? La mayoría. Es que es evidente. Por ejemplo, mire que el grupo tan pequeño que congrega esto, es como si no les interesara. Pareciera que yo estoy pensando que es que este asunto de los videojuegos no es para el mercado local, sino es para el mercado para exportar. Los americanos ellos juegan, pero consumen más que televisión. O sea, según una encuesta que se hizo en Estados Unidos, los norteamericanos juegan más que ver televisión. Yo creo que aquí culturalmente el problema de lo que sucede aquí en Colombia es que no hay esa cultura. Como lo nombras es cierto, pero yo diría que lo que no hay es cultura, o sea, la cultura de juegos sí está, lo que no hay es cultura de mercado de videojuegos. O sea, ¿cuántos de ustedes compran juegos legales? Por favor, no me respondan. ¿Cuántos de ustedes invierten semanalmente o mensualmente más de $20 en juegos? Tampoco
me responden. ¿Sí? El mercado local y el mercado en Latinoamérica pues todavía es muy incipiente en términos de mercado. Entonces estas empresas, si quieren realmente crecer, tienen que mirar a los mercados en donde sí compren sus videojuegos. Y los mercados, como dije, el más cercano es Estados Unidos, y si alguien se anima y sabe japonés, cultura japonesa, el mercado japonés es espectacular. ¿Sí? Y ustedes van a ser reyes allá, que son los tropicales y que vienen a desarrollar juegos para los japoneses, es una cosa súper exótica. Y ellos sí compran videojuegos. ¿Sí? Aquí no compramos videojuegos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Dos cosas. La primera, más sencilla, es exportar y exportar más. Entonces ese es el primer mercado que tenemos que empezar a crecer. Y no ha crecido más simplemente porque solo el 80% de esas empresas se crearon en los últimos 3 años. Entonces son muy jóvenes, ¿sí? Perdón, eso digo. Entonces, en ese sentido es muy joven. Y segundo, creo que algo que hay que también explotar en el futuro es, ya que es un mercado tan cambiante y ya que hay tantas cosas en juego, pues inventemos los nuevos negocios, algo que sea interesante para los colombianos, no sé, vendamos chorizos con videojuegos, no tengo la menor idea. Pero algo nuevo que sea interesante para el mercado local, yo creo que vale la pena pensar. ¿Sabes también? Otra cosa que yo veo es que las universidades en el área de ingeniería, que es la parte técnica, no están preparando personas para este tipo de productos. No hay. Realmente aquí en Colombia no hay, pueda que hayan diseñadores, hayan creativos, hayan guionistas, hayan todas esas personas, pero no hay realmente ingenieros que desarrollen códigos específicos para este tipo de material o para consolas o para ese tipo. Entonces también un problema gravísimo es la parte de capacitación, de formación. Es más, en América Latina solamente los uruguayos tienen un pregrado en videojuegos, y es la única parte, ni siquiera los argentinos de nadie. Entonces yo creo que ese es un... Ahí, digamos, en educación también estoy de acuerdo contigo, faltan muchos más programas. Ahora, en el mismo Norteamérica tampoco, porcentualmente, aunque hay programas de desarrollo de videojuegos desde pregrado, porcentualmente no son muchos. Y es, digamos, una tendencia también de algunas universidades que dicen, bueno, sí, a mí me interesan los videojuegos, pero yo quiero formar a mis ingenieros para que hagan videojuegos o para que hagan cualquier otra cosa. Mientras que un pregrado en ingeniería de videojuegos, si existiera algo de ese estilo, pues sería solo para desarrollo de videojuegos. ¿Y qué pasa si no salen a desarrollar videojuegos? ¿Sí? Grave. Y eso, en cierta medida, ha pasado en algunas carreras en Norteamérica, con la crisis de los videojuegos que surge cuando vemos todo este desorden de que ya no son solo las consolas, sino que también las microconsolas y las nuevas tecnologías. Entonces, digamos que hay tantos cambios que el mercado de los videojuegos no es sencillo. Si tú lo ves en Norteamérica, hace muy poco Blizzard, que es la empresa en este momento más exitosa, creo que despidió 1000 personas. ¿Sí? Si vamos a Electronic Arts, pasa muy a menudo, en los últimos años han despedido como 3000 personas. Entonces digamos que hay mucho cambio. Entonces lo que sí podemos hacer en el país, y eso es algo claro que está pasando, es en muchas carreras de ingeniería de sistemas en el país se están creando electivas que tienen que ver con interfaces o que tienen que ver con computación gráfica o que tienen que ver con videojuegos directamente, que hablan del tema. Entonces yo sé en la Javeriana, yo sé que hay en la Autónoma, creo que en la Escuela de Ingeniería, y pues nosotros en los Andes los tenemos. Y lo siguiente que podemos hacer, que creo que pues para nosotros por lo menos es el camino correcto, es hay ingenieros, hay músicos, hay diseñadores que están formados para hacer cualquier cosa en su área. Si quieren hacer videojuegos, hagamos una especialización y hagamos que aprendan los elementos adicionales que necesitan. Esa, digamos, es la alternativa que estamos escogiendo. Las otras alternativas son también posibles. Sé que la Universidad Pontificia Bolivariana tiene un pregrado en desarrollo de videojuegos en Medellín. Sé que hay varias maestrías que están en diseño ya a punto de abrirse en el país y pues digamos que se están creciendo las alternativas. Pero digamos que estamos rompiendo el ciclo del huevo y la gallina. Nos interesa el mercado, no hay nadie formado,
Entonces, ¿qué hacemos? Nos desilusionamos, digamos que no es la opción. La opción es crearnos nuevos espacios y comenzar a desarrollar el mercado. Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia y con mucho gusto por email respondo las preguntas adicionales. Bueno. No se inventó. Pero pues,